Ya, listo. Entonces, con esto ya tenemos la primera aproximación al enlace, ¿ya? El primer tipo de enlace que vamos a trabajar es el enlace iónico. Este enlace iónico típicamente ¿entre quién se da? Se va a dar entre un metal del grupo 1 o del grupo 2 de la tabla periódica, excepto el berilio, como dice por acá, ¿ya? Con un no metal del grupo 6 y del grupo 7 de la tabla periódica. Del grupo 7 los halógenos y del grupo 6 típicamente el oxígeno y el azufre, que son los elementos más electronegativos. ¿Cuál es la tendencia o cómo funciona este enlace iónico? El átomo metálico tiende a perder electrones y el átomo no metálico tiende a ganar electrones, ¿de acuerdo? Entonces, mientras el átomo metálico tiende a perder y el átomo no metálico tiende a ganar, el proceso se da a través de una transferencia de electrones, desde el átomo metálico hacia el átomo no metálico, para formar dos iones. Un ion de carga positiva, que sería el catión, y otro ion de carga negativa, que sería el anión. Y ellos se mantienen por fuerza de atracción electrostáticas. Esa es la forma en cómo se maneja el enlace iónico. Sí, Luana. Profesor, eso parece como una transferencia de banco, de platita. Como una transferencia de banco, algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿quién va a ganar o quién va a recibir el dinero? Va a ser el banco y quien lo va a perder o lo va a transferir va a ser la persona. Entonces, si el dinero funciona como si fuera un electrón, entonces en la persona, al perder esos electrones, se carga positivamente y el banco se carga negativamente, pero permanecen unidos, posi con nega, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el esquema con el que va a funcionar. Entonces, tú vas a tener acá, por ejemplo, mira, al sodio que tiene un electrón y al cloro que tiene 7 electrones externamente en su capa de valencia. El sodio pierde un electrón, que es este electrón de acá, que está en rojito, ¿ya? Y al perder ese electrón, se carga positivamente y adquiere configuración de gas noble, ¿ya? Mientras que el cloro, que tiene 7 electrones externamente, que es esto de acá, ¿ya? Gana el electrón del sodio y al ganar el electrón ya no tiene 5, sino tiene 6 electrones, pero se carga negativamente y ahora su distribución corresponde a la del argón. ¿De acuerdo? Entonces, ambos adquieren distribución de gas noble y se forma este tipo de enlace que es el enlace iónico, ¿ya? Ahora, otro punto importante es la diferencia de electronegatividad. Cuando la variación de electronegatividad, que es esto que tienes aquí, es mayor o igual a 1,7, típicamente dices que el enlace es un enlace iónico, ¿ya? ¿Y cómo lo puedes definir? Esas electronegatividades están en la tabla periódica. Tú no tienes que memorizar nada, ya no se memoriza. Tú vas a la tabla periódica y verificas cuál es la electronegatividad. Por ejemplo, para el sodio, la electronegatividad vale 0,9. Profe, ¿dónde sacó eso? De la tabla periódica. Y el cloro tiene electronegatividad 3. Igual, me fui a la tabla periódica, saqué la electronegatividad igual a 3. ¿Cuál es la diferencia de electronegatividad? Mira, el delta o diferencia de electronegatividad viene a ser igual 3 menos 0,9. Chicos, ¿y cuánto es 3 menos 0,9? 2,1. 2, 2,1. correcto, 2,1. Y 2,1 es mayor que 1,7, ¿no? Por lo tanto, como 2,1 es mayor que 1,7, estoy cumpliendo el otro criterio del enlace iónico, que tenga una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos criterios me ayudan a definir si estoy o no frente a un enlace iónico. ¿Ya? Por ejemplo, veamos aquí, ¿ya? ¿Qué características vas a encontrar tú en los enlaces iónicos? Primero, un compuesto iónico, un compuesto iónico tiene un punto de fusión muy elevado, mayor a 400 grados Celsius. Por ejemplo, esto que ves aquí es azafre. Ya, entonces, los compuestos iónicos
tienen un punto de fusión mayor a 400 grados Celsius. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la sal, el cloruro de sodio, tiene un punto de fusión de 800 grados Celsius. ¿Eso qué quiere decir? Que tú lo vas a calentar y primero te vas a quemar antes que la sal se vuelva líquida. Típicamente los compuestos iónicos son sólidos cristalinos de color blanco. La sal de cocina, ¿ya? La sal de mesa, es un compuesto iónico, que es un sólido cristalino y de color blanco. Profe, pero yo también consumo azúcar blanca, y la azúcar blanca también es un sólido, también es cristalino y también es de color blanco. Sí, pero la diferencia es Profe, pero que pones la sal y el azúcar en la hornilla, el azúcar se derrite. En Se cambio, derrite, la sal no profesor, y pasa se queda eso. como si fuera un tipo caramelo. Claro. Y entonces eso te revela que a pesar de que es un sólido, de que es cristalino y de color blanco, no es un compuesto iónico porque es muy sensible al calor, ¿de acuerdo? Los compuestos iónicos típicamente superan los 400 grados Celsius para su fusión. Por ejemplo, en el caso de la sal es 801 grados Celsius recién, ¿ya? Ahora, otro punto importante es que los compuestos iónicos típicamente se pueden disolver en agua. Un compuesto iónico se disuelve en agua. Los compuestos covalentes no se disuelven en agua. Un compuesto iónico en su fase sólida no conduce la electricidad. Como sólido no conduce la electricidad. O sea, esta sal no conduce la electricidad. Pero si tú la disuelves en agua, el agua salada sí conduce la electricidad. Por ejemplo, el agua de mar sería una muy buena conductora de la electricidad porque es agua salada. ¿De acuerdo? El agua de mar sería una muy buena conductora de electricidad. El agua pura, el agua ultra pura, el agua pura, 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 no contiene sales. El agua es una pésima conductora de la electricidad. Mala conductora, no conduce la electricidad. Ahora, punto muy importante, que los compuestos iónicos, no forman moléculas, sino forman redes cristalinas, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos. Profesor, una ¿Eh? pregunta. Profesor. ¿Eh? Ah, ya. Ese agua que está diciendo el agua porque no tiene sal, ¿dónde dónde se puede encontrar eso? ¿Cómo? Perdón. Lo del agua que está explicando que no tenía sal. A ver, el, el agua, el agua típicamente tiene sal, ¿ya? Perdón. El agua que viene, por ejemplo, de nuestros grifos, tiene sal. El agua con la que nos bañamos, el agua que tomamos, el agua que sale del lavadero, esa agua tiene sales. Y tú lo reconoces porque cuando tú hierves el agua, en el fondo de la tetera se forma el sarro, ¿ya? Ay, ay, ay. Entonces el sarro son las sales que estuvieron disueltas en el agua. Solo que esas sales no son solubles a alta temperatura. Y al no ser solubles a alta temperatura, cuando se incrementa la temperatura del agua, cuando hierve 100 grados Celsius, esas sales ¡pac!, se impregnan en las paredes de la tetera. Por eso aparece el sarro en la tetera. Yo ¿Ya? no veía sarro, yo le veía como una cosita gris. Estaba así medio, parecía un metalito. En el caso, claro, eso es porque necesita que sea retirado el sarro. ¿Cómo lo retiras típicamente? Le echas vinagre o le echas limón, ¿no? Y lo dejas, por ejemplo, calentar y ahí debilitas el sarro y puedes limpiar tu tetera, ¿ya? Así lo puedes hacer. Ahora, todas las sales típicamente o todas las aguas deberían tener esas sales, ¿no? Para responder tu pregunta, Karina. El agua, por ejemplo, de los ríos o el agua de la lluvia tiene muy pocas sales, ¿ya? Si tú intentas bañarte en un río o intentas bañarte, por ejemplo, bajo la lluvia, ¿ya? Y te echas jabón, va a ser muy difícil que el jabón salga de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el jabón sale de nuestro cuerpo debido a las sales que tiene el agua. Me dejo entender. Si es que tú te abres el caño, ¿ya? Te echas agua, luego te echas jabón y luego de echarte jabón te enjuagas, el jabón sale relativamente fácil porque las sales en el agua ayudan a ese proceso. En cambio,
Si tú haces lo mismo en el río o lo haces de repente con agua de lluvia, no se puede hacer porque eso viene sin sales. Y como viene sin sales, es mucho más complicado el efecto. Te vas a llenar de espuma y no vas a lograr retirar. Porque una vez mi mamá dijo que se fue al río y lavó su ropa y no quedó ni limpia, pero, o sea, no que quedó limpia. Fue al río, lavó su ropita y quedó limpia. No sé cómo es posible. Si el jabón ahí no sirve. Ah, pero es que no depende de eso. O sea, lo que va a ocurrir es que va a ser más complicado enjuagar la ropa, eso sí, ¿ya? Va a ser más complicado, pero no significa que el agua no, perdón, que la ropa no va a quedar limpia. Sí, sí va a quedar limpia, solo que es más complicado retirar el detergente porque el agua no tiene sales, ¿ya? ¿Eso responde a tu pregunta, Karina? Karina, ¿sí? Ya. Si hay algo que crees que no se ha respondido, por favor, con todo. Profesor, tengo otra duda. No funcionaba bien mi audio hace ratito. La duda era, ¿cuál es la diferencia entre el agua dulce y salada? Pensé que lo que consumíamos era agua dulce, no salada. Mm, es agua potable, ¿ya? Y es agua dulce. Solo que es agua dulce, tú no puedes evitar que tenga sales, ¿ya? El agua que tú vas a percibir que tiene sales es el agua de mar. Por eso tú le puedes llamar agua salada o salmuera, ¿ya? El agua dulce es el agua que típicamente tiene un bajo contenido salino o no tiene sales. Por ejemplo, el agua de un río, el agua de un lago o el agua de la lluvia, ¿ya? Tú puedes decir que es agua dulce. ¿Por qué? Porque tiene bajo contenido salino, ¿ya? Eso significa que no percibes a simple, con el gusto, que tenga sales, ¿ya? Pero el agua del mar sí es agua completamente salada porque el contenido salino es bastante alto. Y en ese caso también recibe el nombre de salmueras, ¿ya? Entonces, el hecho de que sea agua dulce no significa de que no tenga sales disueltas. Vuelvo a repetirte, si es que una manera muy práctica de cómo darte cuenta que tiene sales disueltas es porque en tu tetera, con el tiempo, se forma el sarro. O en el termo también se forma el sarro. ¿Por qué? Porque son las sales que estuvieron disueltas en el agua y que quedaron ahí impregnadas. ¿Ya? ¿Eso responde a tu pregunta ahora sí? Sí, sí, profesor. Ya, bacán. Entonces, no, ten cuidado, o sea, el agua que nosotros recibimos, que es agua potable, es agua dulce, ¿ya? Pero se le llama agua dulce porque tiene un bajo contenido salino. No es porque no tenga sales, sí tiene sales. ¿De Profe, acuerdo? yo tengo una pregunta. ¿Por qué cuando yo iba por el agüita, de vez en cuando salía de color blanquito? ¿Por qué cuando ibas por el agüita? Ah, es que puede ser de repente que tú estás. ¿El agua de dónde? ¿De las playas te refieres? ¿Del río? ¿De dónde? O sea, yo abría el agua y venía del caño de color así blanco. Mi mamá decía que echaron, Mm, Ya, a veces cuando viene de color blanco, ya no es que viene de color blanco, sino que la apariencia es que viene de color blanco. Uno es por la velocidad del agua, de repente le abriste a mucha velocidad y daba la apariencia que venía de color blanco. Pero la otra posibilidad, y es algo que ocurre típicamente en verano, es que el agua viene con un alto contenido de cloro, ¿ya? Es más, cuando tú la pruebas de inmediato, sientes un sabor medio raro al agua, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, lo que tienes que hacer es, si abres el caño y dejas que el agua caiga, incluso cuando quieres llevarlo a la tetera, primero debes dejar que repose un poco el agua, porque lo que le agregan es cloro, ¿no? Y esto se dispersa hacia afuera, hacia el aire. Entonces, una vez que se libera el cloro, tú ya puedes agregarlo a la tetera. Y es bueno, en la tetera igual se va a terminar liberando el cloro por el calor, pero el tema es de que el cloro dentro de la tetera podría provocar daño en el metal. No inmediato, pero sí con el tiempo. O sea, típicamente es eso, Luana. ¿Ya? Bueno, entonces continuemos. Muchas gracias por sus consultas. Eso ayuda a que nosotros aprendamos un poco más. Entonces, incluso para complementar eh, la respuesta de, la respuesta de Karina, ¿no?
O sea, el agua que nosotros consumimos en nuestras casas es agua dulce, pero recibe el nombre específico de agua potable. Y esa agua potable tiene sales disueltas, tiene cloro añadido y también tiene yodo, ¿ya? El agua potable debe tener yodo porque nosotros necesitamos en nuestra dieta diaria yodo porque si no sufriríamos de un problema a la tiroides que es el hipotiroidismo. Por eso si tú revisas la sal de mesa muchas veces dice sal yodada, ¿no? Porque necesitamos en nuestra dieta diaria tener un cierto contenido de yodo para no sufrir de esa enfermedad que es el hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, bueno, qué gusto. El tema es que cuando ustedes me hacen hablar, yo hablo y bueno, no, ya no termino, pero a eso vamos, ¿ya? Chicos, preguntas. El enlace iónico, típicamente, ¿entre quiénes ocurre? ¿Qué elementos típicamente forman el enlace iónico? ¿Quiénes lo forman? Típicamente, metal y no metal. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Compartición o transferencia de electrones? Vamos, rapidito. Transferencia de electrones, ¿no? ¿Sí? Electrones. Transferencia de electrones. Ha sido Luana y ha sido... H. Ok. Muy bien, listo. La especie que pierde electrones, ¿qué carga adquiere? ¿Positiva, negativa? Positiva. 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 Entonces, la especie que pierde electrones adquiere carga positiva. Yo sí he respondido por si acaso. Sí, y Karina la vi que respondió. Muy bien. ¿Y la especie que gana electrones, qué carga adquiere? Negativa. Negativa. Carga negativa. 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 Negativa, profesor, negativa. Ahora sí. Negativa. Negativa, negativa. Carga negativa, profesor. ¿Quién más fue? Negativa. No me olvido de nadie, ¿no? ¿O me olvido de alguien? Se olvida de mí, profesor. ¿De quién? Listo. Muy bien. Adapte también que participe. Sí, muy bien. Ahora, pregunta. Directo, ¿ah? Y rapidito, solo una respuesta. ¿Cuál es el elemento más electronegativo en la tabla periódica? El flúor. Flúor. Cristian, ya. Siguiente. Profe. ¿Qué pasó? Dije. Sí, dije. El primero fue Cristian, pues. ¿Qué dije? Primero. Ya, ahora, para que seas tú el primero. Con respecto a la electronegatividad, una especie que gana electrones, ¿cómo se le llama? ¿Electronegativa o electropositiva? Electronegativa. Electronegativa. Muy bien, ya lo vi. Ya vi. Ha sido Cristian, ha sido Lucero, también le he visto por aquí. Y ¿quién más? A Luana. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ahora, para continuar con su participación, ¿ya? Veamos acá. Me ayudan con los problemas que tenemos aquí y con eso también van incrementando su nota. ¿Ya? Veamos. Primero, determine la notación de Lewis para un elemento químico que tiene número atómico 35. Acuérdate que para un compuesto iónico, ¿no? Son sólidos cristalinos de color blanco, ¿no? Tienen puntos de fusión elevados, se pueden disolver en agua, en estado sólido no conducen electricidad, pero sí conducen electricidad en estado líquido o disueltos en agua, ¿de acuerdo? Entonces, veamos acá lo que nos dice. Primero, determine la notación de Lewis para un elemento químico cuyo número atómico es 35. Listo. Para 35, ¿qué gas noble escogen, chicos? Rapidito, ayúdame, tú ya eres un monstruo en esto. A ver, 35. Acá está abajo, mira, abajo está la configuración. ¿Qué gas noble escoges? El argón. Muy bien, escoges argón de número atómico 18, ¿sí? ¿Quién continúa en la configuración, muchachos? Yo digo que es la D en la primera. Veamos. Luego del argón, ¿quién sigue en configuración? 4, 2, 3 de 3 de 10.
3 de 10. Y 4P5. 4P5. Listo. Entonces 18 más 2, 20, más 10, 30 y más 5, 35. ¿Cuál es el último nivel de energía, chicos? El cuarto nivel, 7. ¿cierto? Y en ese cuarto nivel, Ah, ¿cuántos son electrones 7, encontramos? 7. 2 más 5, 7. 7. Entonces, nuestra notación de Lewis, ¿cuál tendría que ser? Tendría que ser un elemento que tenga ¿cuántos puntitos alrededor? 7. 7. 2, 3, No hay. 4, 5, 6 y 7. Claro, no hay, ¿no? Entonces acá le vamos a agregar a uno que tenga 7, acá, por ejemplo. ¿Ya? Y esta sería tu respuesta, la letra D. ¿Ya? Pero obviamente sería que otro elemento que tiene que perder, pues, tiene la comunidad, tiene esa acción de perderlo, ¿Tiene perder un electrón? aumenta. ¿Esa especie que tienes ahí al frente quiere perder un electrón? No, seguro hay para que gane un electrón tiene que haber tenido que otro Ah, elemento ya te pierda. entendí la idea. Sí, para que gane un electrón tiene que haber una especie que pierda el electrón. Eso sí, definitivamente. Acá, chicos, determine la notación de Lewis para un átomo de un elemento cuyo número de masa es 23 y posee 12 neutrones. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Primero, esta especie que tú tienes aquí, llamémosle la especie E, ¿ya? Te dice que su número de masa es 23, ¿no? Y que el número de neutrones que tiene es igual a 12. Entonces, el número de neutrones es igual a 12. Pregunta, ¿con Yo esto digo que puedo puede ser calcular la E. el número de masa? Pero el número atómico, ¿puedo calcularlo, sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Esto valdría 11. ¿Y por qué vale 11? Porque, Profesor, yo creo que al final va a salir la E. ok, a ver, veamos. Esto es Z más N, ¿no? Z más N. Entonces, siendo el número atómico 11, ¿cuál sería la configuración electrónica? ¿Qué gas noble escoges? Neón. Helio. El neón, muy bien. Escoges al neón del número atómico 10. ¿Y de ahí quién continúa? 13 segundos. SS1. 3S1. Muy bien. Entonces, en este último nivel que nosotros tenemos aquí, ¿ya? En ese último nivel, que es el tercer nivel, ¿cuántos electrones estamos encontrando? 1. Un La E. electrón, ¿no? Y como hay un electrón, significa que nuestro elemento químico, ¿qué notación de Lewis va a tener? Va a ser el elemento E con Y un un electrón puntito. de valencia. Esto viene a ser su notación de La E. Entonces voy a ponerle acá notación de Lewis. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, alternativa me dijeron la letra. E. Muy bien. Acá, el átomo de un elemento tiene 13 electrones distribuidos en los subniveles del tipo P. ¿Ya? 13 electrones distribuidos en los subniveles del tipo P. Entonces, si yo tengo, a ver, veamos la condición, ¿ah? 13 electrones en P. ¿Ya? 13 electrones en P. Entonces, ¿cuál sería la configuración electrónica? Hagámoslo. Sería 1s2, 2s2, de ahí que continúa, Sería la B. Sería la B. Respuesta. 3p6. A ver, veamos. Luego, ¿quién sigue? 3s, perdón, 3, ¿qué estoy haciendo? A ver, Ya me confundí. acá. De 2s2 sigue 2p, 2p6. De 2p6, ¿quién continúa? 3s2 y de ahí sigue 3p, 6. 3p6. Listo. Hasta ahora vamos, fíjate, 6 y 6, 12 electrones en P. Pero me dicen que deben ser 13, ¿cierto? Entonces, ¿qué continúa en la configuración? Continuaría 4s2, 3 3 de 10. y de ahí seguiría ¿quién?
4p1. 4p1, ¿correcto? Seguiría 4p1. Y ahí ya tengo mis 13 electrones que me están pidiendo. Ahí están tus 13 electrones. Ahora, Y la respuesta sería B. En Lewis sería el elemento con 3 electrones. a ver, veamos. ¿El último nivel cuál es? El cuarto nivel. Ujú. Y en ese cuarto nivel, ¿cuántos electrones encuentro? 2. 3. Y 1, 3. ¿Cierto? Por lo tanto, la notación de Lewis que le correspondería, ¿cuál sería? Sería el El elemento elemento y 3 puntos. con Ele- 3 puntitos. 1, 2 y 3. B. Entonces, alternativa, La B, pues. la letra B. Muy bien, perfecto, chicos. Listo. Digamos, el último, ¿ya? Dice, un elemento tiene 8 electrones distribuidos en los subniveles S. Considerando el mínimo número de electrones, señale la notación de Lewis. A ver, veamos. ¿Cómo tendría que ser? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque de acá lo que quiero llegar es a lo siguiente. Mira, aquí en S, ¿ya? En S, ¿qué es lo que tengo hasta el momento? Tengo 2, 4 y 6 electrones, ¿cierto? Pero la La condición respuesta dice, va a ser la C, la E, a ver, veamos. la C, la C. De ahí seguiría 4s2. Entonces, quiero que te fijes en este detalle. En S, yo estoy teniendo en total ¿cuántos electrones hasta el momento? 2, 8. 4, 6 y 8, que es lo que me pide el problema. En el último nivel de energía, que es este último nivel, el cuarto, ¿cuántos electrones encuentro? 2. Por lo tanto, tu especie E tendría que ser, como notación de Lewis, ¿cuál? Como notación de Lewis tendría que ser E El elemento y 2 puntos. con 2 puntitos. ¿Ya? Entonces, Y si, alternativa, y si es la C. la letra C. Perfecto.